contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y bienvenidos sean todos nuestros queridos amigos y hermanos a la enseñanza de la palabra de Dios. No sabe cuán contento nos pone de saber que tenemos hermanos y amigos que siguen estos programas para compartirlos con su familia y también para escucharlos para ellos, para crecer en la gracia de Dios. Estamos viviendo en días malos y van a ser peores los que vienen. Pero nosotros, los que somos hijos de Dios, tenemos que estar firmes en la roca inmovible de los siglos que es nuestro Señor Jesucristo. Así que, queridos amigos y hermanos, sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy día le tenemos un programa, el por qué esto, por qué lo otro. Así que, queridos amigos y hermanos, hoy día le traemos el por qué. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico, contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast. Siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Amigos y hermanos, una vez más, estamos frente a la palabra de Dios y como siempre decimos, nos sentimos tan pequeños cuando abrimos la palabra de Dios y hay que escudriñarla, rogarle al Espíritu Santo que nos hable al Señor a nuestro corazón. Que hermanos, tú sabes que es tener comunión con Dios, ¿sí? Cuando tú lees la palabra, antes de leerla me imagino que tú oras y le pides a Dios que te hable por su palabra. Y después que la lees, tú oras y le das gracia y esto es tener comunión con Dios. ¿Sabías? Tú le hablas a Él y Él te habla a ti por la palabra. Así que damos gracias a Dios por todas sus maravillas. A través de los siglos, queridos amigos y hermanos, el porqué ha resonado en todos los seres humanos, en todas las generaciones que van, que pasan, que llegan, pero en todas las generaciones el por qué ha retumbado. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa este otro? ¿Y por qué no pasó esto? ¿No es cierto? Y hasta el día de hoy la gente se hace esta pregunta: ¿y por qué si Dios es tan justo hay tanta gente pobre? ¿Y por qué si Dios es tan justo mueren tantos niños? ¿Y por qué, si Dios es tan justo y tiene tanto poder, no vence al diablo? Y hay muchos por qué. Yo creo que todos nuestros amigos también se han hecho esta pregunta: ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿No es cierto? Incluso cuando hay un accidente y hay muertes, ellos dicen: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué he escuchado esto yo? Y culpan a Dios. El porqué de todo esto. ¿Por qué hay tanto vandalismo? ¿Por qué hay tantos asesinatos, tantas muertes? ¿Te fijas? Resumba en todas partes en nuestros oídos el por qué. Seguramente estoy hablando a personas y amigos que también se han hecho esta misma pregunta. Bueno, Génesis capítulo 6, verso 5. Ustedes saben que cuando Dios creó al ser humano y lo puso en el huerto de Edén, junto a su esposa Eva, les dio todo el huerto para ellos. Le permitió que todo el huerto ellos lo controlaran y que todos los animales estuvieran bajo sus pies. Es decir, ellos eran el Señor de la creación. Dios los puso así. Todos los animales estaban bajo su cuidado. Todo el huerto estaba bajo su cuidado. Tenía un tremendo privilegio. Sabemos que Satanás se interpuso en el camino, le puso la duda en el corazón de Eva y ellos desobedecieron a Dios y tuvieron que huir a esconderse porque fueron despertados a la realidad que Dios nunca quiso que fuera. Se abrieron sus ojos. De la inocencia pasaron a la culpabilidad. Y por esto se escondieron. Cuando tenemos culpa, cuando hemos hecho cosas malas, nos escondemos. No es cierto, no damos la cara. Y Adán y Eva pecaron, fueron echados del huerto de Edén y de allí en adelante comienzan a nacer hijos pecadores. Los dos primeros hijos, Caín y Abel, eran hijos pecadores.
Porque padres pecadores que engendran hijos pecadores, ¿no es cierto? Y el primer crimen, el primer asesinato de la historia lo encontramos en dos hermanos. Caín mató a Abel. ¿Y por qué lo mató? Porque las obras de Abel eran justas y las de Caín eran malas. ¿Se ha dado cuenta usted que en una familia ni un hijo es igual al otro? Y ahora viene la pregunta, ¿y por qué? ¿Por qué? Hay hijos que son muy querendones y muy acercados a los padres, mientras hay otros que son muy alejados. Hay otros que son muy malos, son la oveja negra de la familia, pero hay otros que son muy ubicados. ¿Y por qué pasa esto en la familia? Bueno, a veces los hijos son todos criados igual, en la forma que ellos se desenvuelven en la diferencia. ¿Por qué en una familia tiene que haber un hijo malo, una hija mala? Es por el pecado nuestro, nada más, no hay otra explicación. ¿Por qué hay tantas muertes? ¿Por qué hay tantos robos? ¿Por qué hay tanto asesinato? Por el pecado del hombre. No podemos culpar a Dios, porque el hombre se ha corrompido cada vez más y más y se irá a ir corrompiendo más y más. Y Satanás está tomando mucha posesión de los seres humanos porque se acerca el final del tiempo. Cada vez veremos cosas peores. Yo no me admiro de lo que estamos viendo, porque sé que vamos a ver cosas peores. ¿Y por qué me dirá usted? Porque así lo dice la palabra de Dios. Y lo que Dios dice es verdad. Cuando el hombre pecó, cuando el hombre fue echado del huerto, empezaron a crear hijos pecadores y siguieron los padres creando hijos pecadores. Padres pecadores engendran hijos pecadores, ¿verdad? Cuando llegamos al capítulo 6 del Génesis, Dios habla claramente en el 6, verso 5, dice: vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente el mal. Eso dice la Biblia. Y luego dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Dios: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves de los cielos. Siempre el pecado del hombre ha arrastrado a los animales a la destrucción. Sí, siempre ha sido así. Los animales aguardan y esperan cuando el Señor venga a buscarnos, para que ellos también sean liberados de la esclavitud que están por la maldad de los hombres. Dios dice aquí claramente: se arrepintió de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón, porque el hombre se corrompió, se echó a perder. En la decisión de Dios, si tú te has preguntado por qué mandó el diluvio, por esta razón, porque no había forma en que el hombre entendiera para hacer lo que Dios quiso que fueran. No había otra forma. Entonces Dios tiene que destruirlos para comenzar una nueva gente que salió de Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y de allí viene la nueva creación de gentes. Pero igual salieron malos, no se regeneraron. No, porque estaba el pecado en ellos. Esta es la razón. Mira, un poquito más adelante, el capítulo 8 del Génesis y el verso 21, allí dice: después que Noé bajó del arca, le ofreció un sacrificio a Dios. Y dice allí que percibió Jehová olor grato y dijo en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde que llega a tener razón de lo que es bueno y malo. Ni volveré más a destruir a todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera, la siega, el frío, el calor, el verano, el invierno, el día y la noche. Allí están lo que Dios estableció como lo tenemos hasta el día de hoy: verano, otoño, invierno y primavera. Ahí está. Dios lo hizo miles y millones de años atrás. Entonces, cuando uno llega a ver esto, sabe que el pecado del hombre ha echado a perder todo lo que Dios ha creado. No hay otra cosa. Así que si tú me preguntas hoy día, ¿por qué hay tanta gente enferma? Por causa del pecado. Si tú me preguntas, ¿por qué nacen tantos niños defectuosos? Por causa del pecado del hombre. ¿Por qué muere la gente? Por causa del pecado del hombre. ¿Por qué hay tanta angustia en la vida de muchos hogares en el día de hoy en el ser humano? Por causa del pecado del hombre. Podemos darte la respuesta a todos los por qué. Tú me dirás ahora, si hay Satanás, si existe el diablo, ¿por qué Dios no lo destruye? Quiero decirte que el diablo ya está condenado
Su juicio ya está echado, solo falta su ejecución. ¿Y cuál será el fin de Satanás? El lago de fuego. Sí, ese será el fin de él, porque el lago de fuego fue hecho para el diablo y sus ángeles. No fue hecho para el ser humano. No, el diablo ya tiene su lugar y él sabe. Es por esto que cuando el Señor Jesús anduvo aquí en la tierra, cuando se acercaban hombres que estaban dominados por Satanás, se acercaban al Señor y le decían: te conozco que eres el Hijo de Dios. ¿Has venido acá para atormentarnos o para mandarnos al abismo antes de tiempo? Porque ellos saben dónde van a terminar, dónde van a llegar. Ellos saben cuál es su juicio, todos los espíritus diabólicos. Ellos saben muy bien que el juicio final de ellos es ser lanzado al lago de fuego con todas sus huestes. Es como que te dijéramos a ti, amigo, si no lo sabes, quiero que lo sepas ahora, que si tú no te conviertes en un hijo de Dios, no le entregas tu corazón al Señor Jesús, tú sabes que vas a terminar en el lago de fuego junto con Satanás. ¿Sabías eso? Ahora lo sabes. Ese será el final de Satanás con todas sus huestes malignas, donde él va a ser lanzado cuando el Señor, allá en Apocalipsis, capítulo 20, el Señor dice allí que el diablo, el falso profeta, el hijo de perdición, fueron lanzados al lago de fuego. Eso dice. El diablo sabe muy bien que su fin va a ser el lago de fuego. No tiene otra cosa. Junto con todos sus huestes satánicas. Y van a tener que terminar allá, porque ese va a ser el fin de ellos. El Señor Jesús, cuando anduvo aquí en este mundo, los enfrentó. El diablo tenía que colocarse bajo la voluntad de Dios. No podía rebelarse. Por esto es que le rogaban: no nos mandes al abismo todavía. A veces eso me hace pensar a mí que el ser humano no entiende qué es la eternidad. Es donde no va a correr el tiempo. Es donde no hay relojes. No va a haber un reloj donde nazca el sol, salga el sol, se entre el sol. No, amigo, no. Esto no va a ser así. ¿Me entiendes? Esto no va a ser así como piensa el ser humano que va a ser. No. Está muy equivocado si estás pensando así. Tú me dirás, ¿por qué el ser humano Dios se le va a echar al lago de fuego? Bueno, por causa del pecado, porque no quiere obedecer a Dios nada más. Porque Dios a todos nos da la oportunidad, ¿me entiende? A ti, a mí, a cualquier joven, todos tenemos la misma oportunidad de ser salvos, de tener la vida eterna y de poder saber que si nos acercamos al Señor, si le rendimos la vida al Señor, Él nos dará la vida eterna. Entonces yo pregunto, ¿por qué el ser humano no se preocupa en buscar a Dios, en preocuparse por su alma, para saber qué espera Dios de cada uno de nosotros? El lago de fuego fue hecho para el diablo y sus ángeles, no fue hecho para el ser humano. Los seres humanos que van a estar ahí van a ser de intruso nomás, por no querer obedecerle a Dios. Tú me dirás, aquí viene el porqué otra vez. ¿Por qué Dios es tan severo con el ser humano? Mi amigo, Dios aborrece el pecado. Dios está enojado todos los días con los pecadores, pero les ofrece salvación, vida eterna y perdón de pecado. ¿Te das cuenta? Esto lo hace Dios. Le dice, ¿quieres la vida eterna? Bueno, mi hijo murió en la cruz por tus pecados. Ya arregló el asunto de los pecados y Él ahora quiere solamente que tú le aceptes en tu corazón como el único Salvador personal. No hay otro medio para escapar del infierno del lago de fuego que el Señor Jesús. La religión ha hecho muchas cosas para engañar al ser humano. Y tú me dirás, ¿y por qué Dios lo permite? No, Él no lo permite. Eres tú. Y es el hombre que lo hace. Pero Dios deja andar a los hombres en sus caminos, pero al final van a tener que darle cuenta a Dios por sus hechos. Ahora viene la otra pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no salva a toda la gente y se la lleva al cielo? Mira, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Este es el deseo del corazón de Dios. Él quiere que todos sean salvos, pero no todos van a ser salvos. Porque el ser humano está rebelde contra Dios. Tú le hablas a alguien de Dios, no tengo tiempo para eso no es para mí. Y empiezan a escabullirse y no quieren nada con Dios. ¿Qué más puede hacer Dios? Entonces uno piensa, el ser humano, ¿por qué es tan rebelde con Dios? Que no quiere nada con Dios. Nada con Dios. Mira, te voy a hacer una sola pregunta, amigo. ¿De cuándo que tú no piensas en Dios
y te preocupas por tu alma. ¿Qué va a pasar contigo si te mueres esta noche? ¿Dónde va a ir tu alma? ¿Te has preocupado de eso? No. Bueno, ¿y por qué podríamos culpar a Dios nosotros si tú nunca te preocupaste por Dios, por tus cosas, por saber qué va a pasar contigo? No, es que estaba muy ocupado. Bueno, esa es tu razón. Entonces preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué Dios me manda al infierno? Porque tú no le quisiste hacer caso, porque tú no le quisiste creer, porque tú no le quisiste entregar tu vida. Esa es la razón, ahí está la explicación. ¿Por qué no me acompaña al Salmo 34, por favor? Y el versículo 21. Dice allí, matará el malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. ¿Por qué Dios perdona a los que confían en él, y los que no confían en él serán condenados? Porque así lo han escogido las personas. Dios nos ha dado una voluntad, no nos va a obligar, no somos autómatas. Dios nos ha dado una conciencia, Dios nos ha dado una inteligencia y Dios nos ha dado una tremenda responsabilidad. Gracias a Dios por la conciencia. Entonces, ¿podría alguien culpar a Dios? No, no es cierto. Yo creo que nadie en el que esté en el infierno decir, ¿por qué estoy aquí? No, porque saben por qué están. Porque quiero decirte que nuestra inteligencia, una vez que muramos, que ya hayamos partido de este mundo, nuestra inteligencia y memoria va a estar trabajando un 100%. Ahora, está atrofiada la mentalidad, la memoria, todo por causa del pecado. Pero después de muerto, todo va a andar sobre ruedas. Vas a poder pensar en todo lo que pudiste evitar y no quisiste. Por esto, querido amigo, apelamos a tu corazón, apelamos a tu voluntad. Cristo quiere salvarte, Cristo quiere perdonar, quiere darte la vida eterna gratuitamente. Él murió por tus pecados, Él puso su vida por ti en una muerte vicaria, allí en la cruz fue sepultado y al tercer día resucitó. Y hoy día te invita con una invitación de amor diciéndote, venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Mi amigo, ¿por qué el ser humano no quiere darle a Dios la razón de que le dice las cosas? Yo te pregunto, ¿por qué? Por causa del pecado. No hay otra razón, por causa del pecado. Mira, un poquito más adelante allí en los Salmos, el Salmo 51 y el verso 5, dice allí, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Has escuchado a las madres decir, ¿por qué este niño es así tan malo? ¿Por qué hace estas cosas? ¿Has escuchado? Aquí está la razón. ¿Qué dice? He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Todos los que descendimos de la raza adámica, que somos todos los seres humanos, somos pecadores y estamos bajo condenación. Escúcheme muy bien, nadie es inocente. Inocente eres cuando eres una guagüita. Ahí eres inocente, sí. Pero hasta el tiempo en que tú despiertas a la realidad, sabes lo que es bueno y malo, y Dios empieza a tomar cuenta de tu vida. Por esto le decimos y reiteramos una vez más que todas las guagüitas que nacen muertas, todos los niños que mueren de 6, 7 años son inocentes y la muerte de Cristo alcanza para ellos. Así que, querido padre, querida madre, si has perdido un hijo de 6, de 7 años, quiero decirte que están en el cielo esos niñitos. Y si tú quieres verlo, tienes que rendir tu vida al Señor, entregarte de corazón a Dios. Y estas no son cosas que te decimos para animarte, no, son realidades. La palabra de Dios nos dice que Dios ama a los niños, de los tales es el reino de los cielos. Sigue más adelante Salmo 69 y el versículo 26. Dicen allí, muchos se han preguntado, ¿por qué golpearon tanto al Señor Jesús? ¿Por qué lo hicieron sufrir tanto? Porque aquí dice, porque persiguieron al que tú heriste. Dios el Padre, en su amor infinito, glorioso, mandó a su Hijo a este mundo sabiendo todo lo que le iban a hacer. Y el Señor le sujetó a padecimiento hasta que pusiera su vida en expiación por nuestros pecados. Porque persiguieron al que tú heriste y cuentan el dolor de lo que tú llegaste. Y dice a los pecadores, pon maldad sobre ellos y no entres en su justicia. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean inscritos entre los justos. Hay tanto que tenemos que hablar. Salmo 94:20 dice allí, se juntarán contigo el trono de iniquidades que hace agravio como forma de ley.
Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre del inocente. ¿Por qué hay tantas religiones en el mundo? ¿Por qué hay tanta religión? Hay más religiones que partidos políticos en el mundo. Por causa del pecado del hombre. No hay otra respuesta. Ahí está la razón del por qué hay tanta religión. Aquí dice que se juntará el trono de la iniquidad, que sería el trono de Satanás, que hace agravio bajo la forma de ley, es decir, hacen cosas para condenar a las personas, para sacar provecho, para adularlas. Pregúntame ahora, ¿por qué hay tantos pastores sinvergüenzas, ladrones, que se aprovechan de la pobre gente? Por causa del pecado. ¿Te das cuenta? ¿Cuántos fraudes se han visto en todas partes últimamente? Donde vayas, hay este robo, del hombre de querer aprovecharse del otro. Quiero decirte que si los hombres leyeran la Biblia, si el ser humano se preocupara de leer la Biblia con su familia, esto no pasaría. No, esto no pasaría. Pero el ser humano no quiere nada con Dios. Él piensa que está bien. Bueno, dejémosle que esté bien. Si Él dice que está bien. Cuando nosotros llegamos a entender la palabra de Dios, cuando nosotros llegamos a entender lo que Dios dice en su santa bendita palabra para nuestras vidas, no nos queda más que agachar la cabeza y decir, sí Señor, tú tienes la razón. Y quiero terminar con el porqué más importante que ha habido desde la creación del mundo. Cuando llevaron para crucificar al Señor Jesucristo, eran las 9 de la mañana. Y allí lo colgaron en un madero y se burlaron de él. Y la Biblia nos dice que a las 12 del día se oscureció el cielo. 6 horas estuvo el Señor crucificado. Y a esa hora se oscurece el cielo y se escucha la voz del Señor. Dios mío, ¿por qué? Ahí está el porqué que hasta el día de hoy resuena. Me has dejado solo. Quiero decirte que el Padre y el Hijo jamás se rompió la comunión de ellos por miles de años, millones de años. Pero en aquel momento el Padre abandonó a su Hijo, lo dejó solo. Y allí es, ¿por qué me ha dejado solo? ¿Y sabes por qué? Otra vez volvemos a lo mismo. Por ti y por mí. Por ti y por mí, Dios tuvo que abandonar a su Hijo cuando estaba cargando con nuestro pecado. Cuando está recibiendo el justo juicio que merecían nuestros pecados. Y el Señor dice, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué me ha dejado solo? Dios desamparó a su Hijo, querido amigo, para ampararte a ti y para ampararme a mí. No hay otra respuesta. ¿Por qué Dios abandonó a su Hijo? Por ti y por mí. Para poder ofrecerte hoy día salvación, vida eterna y perdón de pecados. Dios no quiere que tú vayas al infierno. Dios no quiere que tú seas condenado con Satanás. Dios quiere salvarte, Dios quiere perdonarte, pero el ser humano no quiere. Yo no te puedo dar otra respuesta porque la respuesta lógica es ¿por qué desamparó Dios a su Hijo? Por ti y por mí. Él quiere hoy día perdonarnos, salvarnos y darnos la vida eterna. En nosotros no hay nada bueno. Cuando escuchas por ahí la televisión, una radio, saca lo bueno de ti. ¿Qué si no tenemos nada bueno? Somos pecadores podridos por causa del pecado. Querido amigo, los porqués desde el comienzo de la creación han resonado hasta el día de hoy, pero todos tienen respuesta. Antes que el Señor fuera a la cruz, allí en el huerto de Getsemaní, la palabra nos dice que sus gotas que caían de sus sienes eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Acaso el Señor tenía miedo de ir a la cruz? No. ¿Acaso Él no quería? No. Él lo que temía era el abandono del Padre, que esa comunión se rompiera. Y se rompió, por causa tuya y por causa mía. Pero gracias a Dios que Cristo murió, fue sepultado, pero al tercer día se levantó con poder, con gloria, y aplastó para siempre a Satanás y a todas sus huestes. Y hoy día el enemigo está bajo la planta del Señor Jesús. Jesús, tú eres el Señor, lo decimos. Jesús, tú eres el Rey, tú eres el soberano. Tú estás sobre todo, tú eres infinito, glorioso, eterno, admirable. Este es nuestro Dios. El pecado es la causa de todos los porqués. Y el abandono del Padre a su Hijo fue también por causa del pecado. ¿Quieres tú en este momento entregarle tu vida al Señor? Buscar un lugarcito por allí, doblar tu rodilla y decirle, Dios, yo soy pecador,
Me arrepiento de mis pecados, pero creo que cuando Cristo murió, murió por mis pecados y me entrego de corazón. Me rindo de corazón en tus manos para ser salvo y para tener la vida eterna. Y Dios te la dará. Y llegarás a ser un hijo o una hija de Dios. Los por qué siempre seguirán y tienen respuesta. El Señor bendiga su palabra. Bueno, queridos amigos y hermanos, una vez más hemos llegado al final y estamos contentos de poder mostrarles a ustedes por la Biblia la verdad de Dios, que en muchas partes no se hace. Ahora, ¿por qué no se hace? Por causa del pecado. Otra vez volvemos, por causa del pecado del ser humano. Pero gracias a Dios nos sentimos privilegiados que Dios nos haya puesto en estos programas para hablarles la verdad directamente de la Biblia a ustedes sin intermediarios. Nos sentimos demasiado responsables frente a Dios y frente a ustedes de hablarles la verdad. Así que nos despedimos agradecidos del Señor por su ayuda y por que ustedes tengan la oportunidad de escuchar estos mensajes en su propia casa. El Señor bendiga su palabra. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.